Estudiaremos en este capítulo la obra del artista español Salvador Dalí, nacido un 11 de mayo de 1904 y fallecido un 23 de enero del año de 1989. Ambos acontecimientos ocurridos en Figueras. Es una de esas figuras emblemáticas del arte del siglo XX, controversial, polémico, en muchas ocasiones grosero incluso con el medio, con sus colegas, revolucionario y en muchas ocasiones irreverente y salido también de todas las normas, incluso de los grupos a los cuales perteneció, que fue principalmente el surrealismo. Nos trae este autorretrato en el estudio, una pintura realizada en 1919. Y es que con tan solo 14 años de edad, su padre organiza una exposición de sus dibujos en la casa familiar, denotando también ese interés y ese impulso que dio su familia al talento del joven Salvador. Luego de mudarse a Cadaqués, conoce al artista Ramón Pichot, un artista que frecuentaba París, el centro del arte moderno por aquella época, y que le traía algunas láminas con aquello que se había empezado a conocer como el cubismo. Por supuesto, Salvador Dalí en este autorretrato nos trae alguna referencia clara del impresionismo y también de lo que estaban haciendo los fauvistas con estos contrastes muy fuertes de colores cálidos. Pero el joven Salvador Dalí a temprana edad se empieza a interesar por aquello que estaba ocurriendo en París, que llamaban el cubismo. Y nos trae esta figura en la ventana, una pintura de 1925, en la cual aparentemente se trata de una escena banal, pero sin duda nos empieza a mostrar de todo su talento y también esa idea onírica o esa idea de representación de los sueños. Y aunque en esta pintura no se vea nada incoherente y nada fuera de lo común, sí se empieza a vislumbrar su estilo pictórico y esos paisajes traídos de los sueños y del inconsciente que tanto desarrolló posteriormente. Salvador Dalí es expulsado en el año 1926 de la Escuela San Fernando en Madrid, ya que debido a su temperamento llegó a decir poco antes de culminar sus estudios que no había nadie calificado para poderle evaluar. Nos trae esta pintura, Retrato de Paul Eluard, una pintura de 1929. Se trata de un poeta que estaba casado con una rusa llamada Gala, una mujer muy importante en la vida de Salvador Dalí unos años después. Por aquella época, y estando en una residencia de artistas en Madrid, había conocido ya a Luis Buñuel y a Federico García Lorca, con quienes trabó una muy buena amistad que luego empezaría a colaborar con sus obras y cada vez empieza a convertirse en un pintor más excéntrico y en una persona también más polémica. Nos trae el Enigma del Deseo o Mi madre, mi madre, mi madre. Una pintura realizada en 1929 en la cual, por supuesto, empiezan a establecerse esos parámetros de la pintura y del universo de Dalí, esos parajes desérticos, unos paisajes que seguramente lo relacionaba con sus visiones en los sueños y por supuesto también toda una serie de elementos iconográficos que empezaron a ser parte de ese imaginario recurrente de Salvador Dalí, todo un repertorio de objetos y formas que de algún modo eran traídas del subconsciente y de los sueños, según decían los surrealistas, pero que seguramente también en muchas ocasiones Dalí quiso enfatizar ciertos conceptos y ciertas ideas y plasmarlas en sus telas. Decía que, aunque no conocía el significado de sus propias pinturas, esto no quería decir que no lo tuvieran. Seguramente una de las pinturas más famosas de Salvador Dalí, si no la más famosa, se trata de La persistencia de la memoria, una pintura realizada en 1931 de pequeño formato, pero que sin duda esta introducción de los relojes blandos fue algo que causó gran impresión a la crítica y al mundo del arte en Europa y por supuesto el establecimiento de toda una serie de códigos que de algún modo significaban cierto tipo de cosas según los críticos y según el propio Dalí, como las hormigas, los relojes, estas estructuras blandas que parecen antropomorfas y también la idea de esos paisajes de Cadaqués y de Figueras que siempre estuvieron presentes en las distintas telas de este artista español. Galatea de las Esferas es otra de esas pinturas geniales que Salvador Dalí realiza en 1932, componiendo un retrato de su amada Gala con una serie de esferas en perspectiva, y es que gracias a esa composición y algunas variaciones sobre las mismas, genera un retrato bastante cercano a la realidad acerca de su musa de inspiración. Gala siempre estuvo presente de alguna u otra manera en sus pinturas, pues fue la única mujer que tuvo Salvador Dalí durante su vida y también fue la fuente de su inspiración, sin duda una composición bastante hábil e ingeniosa, de lo cual Salvador Dalí siempre se jactó y siempre demostró ser de algún modo arrogante, debido justamente a estas obras magistrales que logró realizar. Crucifixión, Corpus Hypercubicus, una pintura realizada en 1954, época por la que ya se había casado con Gala muchos años antes en una ceremonia civil y luego de este acontecimiento llegaron a casarse en una ceremonia católica en el 58.
Ya años antes, Salvador Dalí había visitado los Estados Unidos por el 34, realizando algunas intervenciones polémicas en ese país, también recordando que en el 34 había sido expulsado del movimiento surrealista por su carácter prepotente y vanidoso, así como por su hostilidad hacia los compañeros de ese movimiento. Salvador Dalí luego, en el 40, se traslada con su esposa Gala a los Estados Unidos, donde vive y trabaja por algún tiempo. Esta pintura muestra ese hipercubo del que Dalí empezó a hablar, un cubo en 4 dimensiones que llegó incluso a construir. Dalí empezó a interesarse por todos los temas de la bomba atómica, a desarrollar métodos de creación que llamó paranoico crítico y otro tipo de teorías que construyó junto con amigos físicos y matemáticos, algo que relacionaba la ciencia y el arte, según él, para la realización de sus obras maestras. Sin duda, los años 50 son muy productivos para Salvador Dalí y denotan la genialidad de este artista español. Nos traen el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, una pintura realizada entre los años de 1958 y 59. De nuevo, Gala, su esposa, siempre presente en las pinturas, y hay que fijarse en todo ese juego de imágenes y de ilusiones ópticas que le empezaron a interesar por aquel entonces. Podemos observar cómo la tela que cubre a Gala luego se convierte en el mismo traje que porta Cristóbal Colón, que luego se extiende hacia esta parte del cuadro, las embarcaciones emblemáticas de aquel descubrimiento de América y toda una serie de elementos misteriosos y también simbólicos que Salvador Dalí usó en sus distintas telas. Sin duda uno de esos cuadros magníficamente tratados y que lo convirtieron en el icono del surrealismo, incluso luego de ser expulsado de este movimiento. Y es que a Dalí le gustaron tanto los juegos ópticos que nos trae esta maravillosa tela llamada Gala contemplando el mar Mediterráneo, que en 20 metros se convierte en el retrato de Abraham Lincoln. Homenaje a Rothko, primera versión. Un nombre bastante largo, pero sin duda clara muestra de esa idea surrealista de incluso con los nombres dislocar un poco el sentido de la obra que se está realizando. Esta pintura fue realizada en 1976 y si todavía no lo han logrado ver, podrían entrecerrar sus ojos y observar claramente que además de que Gala está mirando al mar Mediterráneo por la ventana, podemos observar también a la distancia o con los ojos entrecerrados un retrato justamente de Abraham Lincoln. Y es con este juego visual que Dalí propone una cantidad de pinturas muy interesantes que resultan variar sobre sus propios temas. Pues encontramos por supuesto una gran cruz, algo que siempre le interesó, estos temas también religiosos. Acá justamente en el cielo también aparece uno de los temas de un cuadro anterior de San Juan de la Cruz. Y aquí pequeño observamos de nuevo el retrato de Lincoln y a la misma Gala observando por la ventana. De tal suerte que es una composición bastante compleja en la cual Dalí nos quiere proponer un juego visual que resulta bastante divertido y sobre todo bastante sorprendente para hacer una pintura realizada al óleo y por una de las mentes más brillantes y polémicas de la historia del arte moderno. Espero hayan disfrutado de este recorrido por la obra del artista español Salvador Dalí.